Y justo en el momento que es rechazada y donde Mario cambia su campo visual es donde se produce la acción de Marecos. Indudablemente por la tele sí, hay un golpecito ahí sobre el jugador de Santaní, que de haber sido divisado por los árbitros, indudablemente tenían que haber sancionado, no una tarjeta, sino primero haber sancionado la parte técnica, que era un penal, y después si correspondía la amarilla o la roja. La primera, una burda simulación del delantero de San Lorenzo, que ahí José no penó como nosotros creemos, que cuando un jugador claramente simula y no hay ningún tipo de contacto se debe sancionar tiro libre directo y amonestación. Después hubo una segunda acción donde este mismo delantero simula un contacto queriéndolo transformar en una falta. Creemos que ahí José acertó. Y después se produce una tercera acción casi en los 92 minutos, donde el defensor pierde el balón, baja el pie buscando el balón, pero más que encontrar el balón, encontró la pierna del adversario. Indudablemente es una acción, es una falta imprudente que podemos defender mucho mejor como una falta, como una no falta. Penal. La tercera acción, penal. Mesa, la entrada sobre el sector derecho, el sector izquierdo de la defensa. Para nosotros es una jugada de juego brusco grave, debió ser expulsado. Sí, señor. No quedó chico la tarjeta amarilla ahí en esa acción.